Buenos días a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a este café científico. Les saludamos desde la Universidad Técnica Particular de Loja y agradecemos al Vicerrectorado Académico que haya permitido que la Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz coordine y organice este importante espacio, este importante diálogo. Tenemos 3 invitados de lujo en esta mañana que van a compartir con nosotros en torno a un tema que nos está llamando permanentemente la atención y que requiere del análisis y la reflexión de todos y todas en la sociedad, porque es importante no solamente reflexionar, sino actuar. Gracias también al Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Técnica Particular de Loja. Nos acompañan Gabriela Moreira Aguirre, de la UTPL, Javier Romero, de GIZ, y María Isabel Tobar Subía, de los consultorios gratuitos Centro de Resolución de Conflictos y del Centro de Derechos Humanos. Los iré presentando oportunamente a cada uno de ellos y conforme vayan haciendo sus presentaciones. Al final tendremos una ronda de preguntas y respuestas, así que por favor utilicen los canales de comunicación, los chats que tienen tanto en Facebook Live o en Zoom para que nosotros podamos compartir con nuestros ponentes sus inquietudes. Sin más, les saludo a Roberto Beltrán, titular de la Cátedra UNESCO de Cultura de Paz, y voy a ser el moderador de este diálogo e invito a mi colega Gabriela Moreira Aguirre para que comparta con nosotros, con ustedes, su presentación. Ella es doctora por la Universidad de Granada en Paz, Conflictos y Democracia, licenciada en Ciencias de la Educación, abogada de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador. También tiene un diploma superior en Intervención Social, es mediadora del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos, es coordinadora académica de la Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz de la UTPL y también integra el Observatorio de Conflictos Socioambientales y Cultura de Paz. Coordina el Grupo de Investigación Paz, Ambiente y Sociedad. Gaby, bienvenida y adelante, corre tiempo. Hola Roberto, muchas gracias. Muchas gracias por la gran participación que tenemos para este café científico. Agradezco también a Javier y María Isabel por darse este espacio para compartir sobre este tema. Y como ya lo decía Roberto, me voy a permitir compartir una presentación que lo quiero abordar desde nuestro campo de investigación como tal, que es el tema de la cultura de paz y la educación para la paz, y le he denominado la violencia contra las mujeres desde la perspectiva de la cultura de paz, así como su incidencia en el Ecuador. Entonces, básicamente quiero abordar como cinco líneas particulares: el tema de la investigación para la paz y la violencia, el famoso triángulo de la violencia de Johan Galtung y su relación con la violencia contra las mujeres. Un poco yo entiendo que cada uno de mis compañeros que están en el panel abordará también el tema de la situación de las mujeres en el contexto. Yo lo abordaré de una manera más general y también compartiré brevemente algunas experiencias que como Cátedra UNESCO, Departamento de Ciencias Jurídicas, con sus grupos de investigación estamos promoviendo con relación al tema en el Ecuador. Entonces, como les decía, una de las cosas más importantes es que desde la investigación para la paz, esta rama disciplinar, por así decirlo, comenzó reflexionando las reflexiones de los especialistas con relación al tema de la violencia y sus perspectivas varias y modalidades, y evidentemente encuentra un punto donde se tiene que vincular el tema de la violencia de género como una problemática que necesita ser abordada. Entonces, una de las cosas que es importante para nosotros es que el concepto como tal de la cultura de paz promueve el rechazo a todas las formas de violencia. Entonces, es de mucha relevancia identificar los diferentes tipos de violencia que han existido hacia las mujeres y que han sido muy recurrentes en la historia de la humanidad y que ahora mucho más en el contexto de la pandemia nos hemos dado cuenta que no han cesado y que de hecho se han intensificado y han afectado a las mujeres en muchísimas formas, que son las que quiero poner a su consideración. Es verdad que no son las mujeres los únicos grupos afectados como tal por la afectados o vulnerados como tal por la violencia. Sin embargo, sí debemos reconocer que es el grupo mayoritario que ha sido quebrantado por la violencia desde muchos aspectos, inclusive en las sociedades más avanzadas
continúan hablando con relación a esta problemática. Entonces, yo he traído dos conceptos y los quiero abordar porque los quiero relacionar con este triángulo de la violencia de Johan Galtung. Entonces, cuando hablamos de violencia, hablamos de esas actitudes, los comportamientos que constituyen una violación o privación al ser humano de una cosa que le es esencial, que no solo, entonces dejamos de pensar la violencia como una sola falta de la integridad física o psíquica, sino que también pensamos que la violencia está relacionada con la privación de aspectos como nuestros derechos, nuestras libertades. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas definía ya la violencia contra las mujeres como todo acto de violencia de género que pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos como la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Entonces, yo partiendo de este concepto, quiero plantear a ustedes bajo este famoso triángulo de la violencia de Johan Galtung. Johan Galtung es uno de los mayores referentes con relación al tema de la investigación para la paz, es un noruego que desarrolla esta teoría que es tan importante y sobre la cual creo que nosotros hemos basado nuestros trabajos y nuestra orientación como tal. Entonces, él habla de que no podríamos decir que en la sociedad solo hay un tipo, que la violencia solo está relacionada con esta violencia directa, es decir, lo que nosotros fácilmente la vemos, ¿no? La percibimos, por eso habla que es una violencia visible y que está representada como son los homicidios, el golpe, el maltrato, los robos, los insultos, ¿no? Y habla de una cosa que es muy importante y creo que los contextos como los que estamos viviendo, y muchas veces me voy a referir al contexto de la pandemia porque ha develado una realidad muy invisible que no la habíamos visto o por lo menos no la habíamos percibido como tal, como fue la inequidad. Entonces, Johan Galtung hablaba de que otro tipo de violencia que existe es la violencia estructural. Y esta violencia estructural se ve claramente definida y así es, ¿no? Está inmersa en la estructura como tal del Estado y permite que existan sistemas injustos, desiguales e inequitativos para los seres humanos en general. ¿Ya? Y por el otro lado, habla de una violencia cultural, que creo que es sobre esa lo que se podría abordar más este tema. Es decir, cómo la cultura sigue perpetuando una serie de actitudes, comportamientos, estereotipos y valores que de cierta manera siguen naturalizando a la violencia como algo muy normal de nuestra vida. Entonces, con relación a este triángulo de la violencia, la idea es dirigirla y relacionarla directamente con las mujeres. Entonces, dentro de la violencia personal, que les decía que era la visible, o la directa, perdón, estaría todas las manifestaciones físicas, verbales o psicológicas. Por ejemplo, un hombre que pega a una mujer, que insulta a una mujer, ¿no es cierto? O sea, para ponerlo muy limitadamente. Y ya dentro de lo que corresponde a esta violencia estructural que les decía que eran las puntas invisibles como tal de este triángulo de la violencia, habla de una violencia inmersa en las estructuras sociales que sigue perpetuando situaciones de discriminación de género. De hecho, aquí habla de que los femicidios pueden estar incluidos dentro de esta arista como tal de la estructura de la sociedad. Y esta violencia cultural que no es por demás, que hay que ponerle mucho detalle, y creo que hacia eso también iremos nosotros, es una violencia que es usada para justificar como tal la violencia estructural y se ve manifiesta en expresiones como, por ejemplo, cuando hay una violación de una mujer, se hable de la culpa de la víctima, en este caso de las mujeres, ¿no es cierto?, por estar de cierta manera vestidas o por por haber tenido un comportamiento que no está de acuerdo a las normas que socialmente como sociedad pensamos que tienen que tener las mujeres, ¿no? Entonces, esa cultura sigue todavía manteniendo un discurso invisible en el cual la violencia contra las mujeres está plenamente legitimada. Entonces,
Este autor también hablaba de que estos tres tipos de violencia se ven relacionados directamente. Entonces, la violencia directa se relaciona directamente y lo vemos como en un comportamiento que tiene una persona, en este caso, como del tema que estamos hablando, de un hombre contra una mujer. La violencia estructural, miren qué potente esto, porque habla de que la violencia estructural es la negación de las necesidades básicas de las mujeres. Por eso les decía que esto se ha visto más de manifiesto en general en la población ecuatoriana en el contexto de la pandemia, cuando se les ha negado el acceso a la salud, a la educación, ¿no es cierto? Y la violencia cultural está claramente definida por las actitudes, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos como seres humanos con relación a ciertos aspectos. Entonces, como les decía, esta violencia directa que se traduce en comportamientos es la manifestación más visible de la violencia y la estructural, un poco esta imagen lo representa, ¿no? Está ligada directamente con la desigualdad, el hambre, la miseria, la enfermedad, que desde los estados se sigue legitimando y no se puede cambiar o no se puede garantizar, ¿no es cierto?, que se mermen estas situaciones de desigualdad. Y de hecho, el autor que cito ahora, Johan Galtung, habla de que la violencia estructural no es que solo deja marcas en el cuerpo como una violencia directa, sino también que está ligada al desarrollo, a la mente, habla del espíritu y como tal a la negación básica de las necesidades de los seres humanos. Y esta violencia cultural, que como les decía, se traduce en actitudes, dice que se materializa a través de la religión, la ideología, la lengua, el arte, las ciencias empíricas, las ciencias formales, que pueden justificar o legitimar la violencia directa o como tal estructural. Y dentro de este aspecto también incluye como tal esta violencia simbólica, que hace que los símbolos también de alguna manera legitimen estas prácticas de discriminación y violencia. Otro punto que quiero abordar es el tema de la situación de las mujeres en el mundo. En el 2018, es decir, casi 2 años antes de la declaratoria a nivel internacional de pandemia por el COVID-19, la Organización Mundial de la Salud ya hablaba y declaraba la violencia de género como una pandemia y hablaba de que era la primera causa de muerte en mujeres entre 14 y 44 años en la región. Y imagínense que ya en ese momento se hablaba de que la pandemia mata a miles de mujeres en el mundo. O sea, ¿por qué quiero enfatizar sobre eso? Porque posiblemente estas declaraciones que son potentes, que corresponden a organismos internacionales que abogan todos sus esfuerzos por tratar de disminuir el tema de la violencia contra las mujeres, hemos tenido que vivir una situación tan cercana de pandemia para entender el carácter y la naturaleza de la problemática de las violencias contra las mujeres. Entonces, según datos de ONU Mujeres, 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo ha experimentado violencia física o sexual, principalmente a manos de su pareja. En el Ecuador, de conformidad a la encuesta de relaciones familiares del 2019, ya hablaba de que en Ecuador se mantiene la cifra de que 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia y da un detalle resumido de esta problemática en el Ecuador. Algunos hechos que quiero pasar brevemente, pero que son importantes, es que los adolescentes, mujeres y jóvenes y las mujeres pertenecientes a minorías étnicas y otro tipo de discapacidades tienen mayores riesgos, o sea, sufren dobles vulneraciones con relación a su situación. Y esto, las emergencias humanitarias, en este caso, la declaratoria por el COVID-19, las emergencias humanitarias pueden exacerbar las violencias existentes y pueden conducir a formas adicionales de violencia contra las mujeres. ¿Qué nos ha dado como lecciones la declaratoria del confinamiento por el COVID-19, ¿no es cierto? Que las mujeres fueron forzadas a vivir en forma permanente, posiblemente con sus agresores, ¿no es cierto?, elevando los índices de violencia como tal.
Y bueno, datos que también se relacionan con el Ecuador. A nivel mundial, entre el 38 y el 50% de los asesinatos que son cometidos contra mujeres han sido perpetuados por sus parejas. Y bueno, la violencia como tal tiene efectos negativos en la salud física y mental, en el bienestar de las mujeres, y adicionalmente, que es importante trabajar en esto, esto trae como consecuencias costos sociales y económicos como tal para las familias, las comunidades y como tal para los estados. Por eso es que desde la Organización Mundial de la Salud se habla de la necesidad de trabajar en la prevención, ¿no? Que inclusive puede ser de menores recursos como tal, que lo que ya es la intervención como tal en las mujeres que han sido víctimas, ¿no? Y claro, aquí habla de algunos factores de riesgo como tal que pueden tener consideraciones importantes para que las mujeres sean víctimas de violencia. Habla bajos índices de educación, exposición a la violencia desde la infancia, el poder desigual en las relaciones de parejas, las actitudes y normas que aceptan la violencia y desigualdad entre hombres. Son factores como tal de riesgo que pueden incidir en que una mujer sufra de más violencia. Y quiero enfatizar en este tema porque sí es una realidad cuando hablaba de la exposición a la violencia desde que algunos hablan la violencia intergeneracional, ¿no es cierto?, que supone el paso de la naturalización como tal de la violencia entre los miembros de una familia. Entonces, brevemente, por eso les decía, quería compartir algunos impactos sociales como tal del COVID-19 basados en esto, en que en realidad existen datos con relación al tema de denuncias de maltrato, de violencia contra mujeres, pero hay varios aspectos como tal bajo ese triángulo de la violencia en los cuales las mujeres se ven particularmente afectadas. O sea, es decir, hombres y mujeres nos hemos visto afectados por los impactos sociales del COVID, pero los estudios, organizaciones como el Banco Mundial, el CEPAL, hablan de el impacto que tiene como tal en las mujeres. Entonces, en temas de salud, recordar que las mujeres están también en primera línea de atención por la feminización de ciertas profesiones como tal en la enfermería, ¿no es cierto? Sin embargo, las mujeres no toman la decisión, no son tomadas en consideración para las decisiones que se tienen que tomar frente a la pandemia. A las mujeres les afecta también el tema de la salud porque hay brechas más grandes en el acceso a los sistemas de salud. En el tema 5 minutos, Gaby, para cerrar. Muy bien, gracias. En el tema de la educación también, recuerden que muchas mamás se han tenido que encargar como tal, bueno, mamás y papás del tema de la educación de sus hijos a través de la teleeducación como tal, ¿no es cierto? Y también se percibe una disparidad en el acceso a los dispositivos de Internet. Otro espacio en el cual es súper importante es que el desempleo afecta o afectará de conformidad a datos de CEPAL de forma desproporcionada a los estratos más vulnerables, en este caso las mujeres. La reducción de las actividades afectó en primera instancia a los trabajadores informales que pierden su sustento de vida sin ninguna posibilidad de recuperar su trabajo, como es el caso también de las empleadas domésticas, ¿no? Otra cosa que también es interesante para que no todo parezca malo es que si bien algunas de las actividades de las mujeres pararon con relación, hay datos que señalan que también esto ha impactado para que las mujeres desarrollen otras formaciones con relación a temas de emprendimiento que les permita superar el tema de la pandemia. Bueno, en economía y empleo, como les decía, más de la mitad de las mujeres trabajan en sectores de alto riesgo que fueron afectados por la contratación, comercio, trabajo doméstico, como les decía, turismo, servicios. Dentro de los temas de protección social, la reducción del gasto de protección social, altas tasas de informalidad y este tema que creo que no vamos a poder avanzar es el sobrecargo en el trabajo no remunerado de las mujeres, ¿sí? De conformidad a la Organización Mundial de la Salud, y esa es la línea por la cual nosotros vamos, hay algunas estrategias que nosotros podríamos utilizar
como universidad, como sociedad civil, como entes del Estado para prevenir la violencia contra las mujeres, y me parecen súper importantes. Dice, por ejemplo, relaciones con habilidades fortalecidas, empoderamiento de las mujeres, servicios garantizados, pobreza reducida, entornos seguros. Voy a mencionarlas para poder avanzar con relación a lo que quiero terminar. Y para terminar, quiero destacar algunas de las experiencias que aquí me faltó, Javier me va a matar, pero me faltó un logo de la Agencia Alemana de Cooperación de GIZ, aliado fundamental de la Cátedra UNESCO, con cual hemos desarrollado ciertas estrategias propias de ellas que ellos han implementado, que están dirigidas a temas de prevención y sensibilización de violencia contra mujeres. El uno es la ruta participativa de Salto en Salto, la violencia le ponemos alto, que corresponde a una sensibilización para niños y niñas en edades entre 7 y 12 años, y el Game Over, que es una metodología implementada para adolescentes para prevenir la violencia. Quiero destacar este último, el Game Over, que lo aplicamos en el contexto de la pandemia. GIZ transformó esta metodología en una metodología virtual. Nosotros tuvimos la oportunidad de aplicar en un grupo de 151 estudiantes del Colegio de Bachillerato Antonio Peñaseli, reflexionando con estos jóvenes con relación al tema de la violencia hacia las mujeres. Y básicamente desde hace 2 años hicimos un proyecto conjuntamente con la Defensoría del Pueblo para identificar el nivel de conocimiento de los servicios e implementación de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, estudio que fue a nivel nacional y nos indica unos datos interesantes sobre la necesidad de seguir fortaleciendo. No voy a avanzar a comentarles todo esto, y este último que corresponde a los esfuerzos del Observatorio de Conflictos Socioambientales y Cultura de Paz, para, en el contexto de la pandemia, identificar el nivel de cumplimiento de las acciones emprendidas por el gobierno nacional frente a la pandemia. Tenemos datos interesantes con relación a esto, y ya para terminar quiero, en base a este documento de la Organización Mundial de la Salud, proponer estas conclusiones que hablan de que es necesario profundizar el compromiso político de los líderes y responsables políticos para activar los mecanismos de denuncia, condenar como tal la violencia y ejercer todos los mecanismos para que sea una realidad las leyes, ¿no? Se habla mucho de que es necesario invertir en las organizaciones de mujeres para reforzar su trabajo y dotarlas de recursos y apoyo, porque a la final ellos son los que están haciendo incidencia, como es en el caso de aquí de Loja, que tenemos unos colectivos súper activos con relación a un proyecto de ordenanza de prevención de violencia en el Cantón Loja, la aplicación de leyes y políticas en materia de violencia basadas en la igualdad de género, y esto que nosotros como universidad sí se está haciendo, asignar recursos a programas de investigación y fortalecimiento de instituciones. Y para terminar, desde esta perspectiva de la Cátedra UNESCO Cultura y Educación para la Paz, sería Educar para la Paz, que significa el desarrollo de una serie de comportamientos, actitudes de rechazo como tal a todas las formas de violencia en la sociedad. Muchas gracias. Creo que... Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Muchas gracias por tu intervención. Luego daremos paso a las preguntas que te hagan a raíz de la presentación de tus criterios. Bueno, este es un café científico, y como café científico, pues es un espacio de compartir un momento entre todos, y por lo tanto lo que vamos a hacer es ver un pequeño video y compartir una taza de café. Hay mucha tradición aquí en Loja de café, y esa es parte también de la idea de la promoción del café. Entonces vamos a ver un pequeño video. Luego les pediré que enciendan sus cámaras y haremos un brindis con una taza de café. ¡Hey, amigos! ¿Están disfrutando del café científico? ¡Qué gusto! Espero que todos tengan en su mano su deliciosa taza de café. En unos momentos todos brindaremos por un año más de este evento científico diferente. ¿Sabían que en el año 2020 la taza dorada de la Asociación Nacional de Exportadores de Café, ANECAFE, fue otorgada a la hacienda La Florida de Sozoranga en la provincia de Loja, hacienda de los hermanos Ramiro y Fabricio Coronel?
y en el 2019 su café fue utilizado en el Campeonato Nacional de Barismo en Italia, donde obtuvo 2 primeros lugares en igual número de categorías. Una libra de su café fue vendida a Corea del Sur a $70,25, es decir, más de 7.000 el quintal. Otras muestras se vendieron entre 15 y $25. Por primera vez en un concurso para caficultores se realizó una subasta electrónica. La misma terminó marcando un récord con el precio que se vendió una libra de café. Y con esta historia los invito a realizar nuestro brindis virtual y a seguir disfrutando de este evento científico diferente. Muchas gracias. Entonces, por favor, encendamos los que podamos, ojalá todos sus cámaras. Yo no tengo una taza, tengo un termo de café, porque me gusta mucho el café. Y los invito y las invito a que nos tomen una foto para seguir contribuyendo a esta tradición tan deliciosa de Loja, del Ecuador y todos los pueblos. Así que nada, salud. Salud. Supongo que nuestros fotógrafos especializados ya han tomado la foto, linda foto, entonces estamos listos. Y con un sorbito de café me permito dar paso a nuestro segundo invitado. Él es Javier Romero de GIZ. Ingeniero agrónomo por la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, maestría en gestión de desarrollo local comunitaria de la Pontificia Universidad Católica de Quito. Actualmente se encuentra cursando la maestría en género y violencia contra mujeres. En España es asesor técnico para el programa Pre-Bimujer de la Cooperación Técnica Alemana, GIZ, coordinación de la campaña de prevención de violencia contra mujeres, formador de facilitadores responsables del seguimiento de la metodología de prevención de la violencia contra mujeres para adultos, niños y niñas. No aprovecha Y pues es un apreciado amigo también de la cátedra, así que Javier, bienvenido y adelante con tu exposición. Lo que pediría por favor a todos los demás que apaguen sus micrófonos y sus preguntas sean por escrito en los diversos chats que tiene, los diversos canales de chat que tiene el programa. Adelante Javier, bienvenido. Bueno, Roberto, muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos. Un abrazo, un saludo fraterno ahora desde Quito. He tenido la oportunidad de compartir en Loja, precisamente en las instalaciones de ustedes. Realmente Loja, una ciudad entrañable por muchos aspectos, ¿no? El café, sin duda, uno de ellos, ¿no? Pero en realidad la cultura, las diversas manifestaciones que tiene Loja la vuelven un lugar realmente, yo diría, casi mágico en el Ecuador y me atrevería a decir que en el resto de América. Así que, bueno, más bien les agradezco mucho por la invitación y retomando tal vez el tema de lo que Gaby nos comentaba, yo quisiera también poder compartir con ustedes una presentación. Bueno, en realidad yo quería... frente a la realidad que nos acaba de plantear Gaby, una realidad complicada, difícil, respecto de una problemática que en realidad sigue afectando y ahora incluso con mucha más fuerza que antes la vida de muchísimas personas, principalmente niñas y mujeres, no solo aquí en Ecuador, sino a nivel mundial, ¿no? Pues les decía, frente a eso un poquito, lo que yo quisiera compartir con ustedes es también qué hacemos desde nuestro programa de prevención de violencia contra las mujeres. En línea justamente con lo que decía Gaby, nosotros creemos que es más importante prevenir que luego asumir los costos, los impactos que la violencia tiene tanto en las vidas como veremos después en otras instancias también de la sociedad. Nada más como para poner un poco en contexto, algo ya lo mencionó Gaby, en Ecuador pues prácticamente 7 de cada 10 mujeres han vivido una situación de violencia a lo largo de su vida y de estas pues la principal es la violencia psicológica, ¿no? Seguida por la física, pero una violencia que particularmente tiende a llamar la atención es la violencia sexual, porque estamos hablando de que prácticamente 1 de cada 3 mujeres en el Ecuador
ha sufrido algún tipo de violencia sexual. Y que lamentablemente, como hemos visto a nivel de los medios de comunicación, esta violencia puede darse incluso desde bebés, ¿no? Hemos tenido casos de niñas violadas desde los 6 meses de edad, o sea, situaciones que realmente tienden a ser ya inauditas. Bueno, otra, digamos, cifra importante de conocer en el contexto de Ecuador, estamos hablando de que en lo que va del año hay ya más de 20 femicidios en lo que va del año aquí en el país. En promedio, ¿no? Se habla de que una mujer sufre de femicidio, hay un femicidio cada 3 días en el Ecuador. Ese es en realidad el promedio que estamos viendo que se maneja. Evidentemente, durante la época de la pandemia, pues habrán cifras ocultas, habrán cifras que habrán crecido. Ojalá en algún momento esta situación pueda realmente, por un lado, esclarecerse, por un lado, transparentarse, pero sobre todo, ojalá bajar, ¿no? Y ustedes ven, aquí estoy poniendo este 317 al lado del 911, porque son 317 las llamadas que el ECU 911 ha certificado en el Ecuador, que son por violencia producida en el hogar, de las cuales la enorme mayoría tienen como víctimas a mujeres y niños, ¿no? Entonces, esto simplemente, como digo, para plantear un poco el contexto de lo que sucede en el Ecuador, que como lo decía Gaby, responde, o esta no es sino una manifestación tal vez más visible de esa violencia que está normalizada, que está atravesada por la estructura de la sociedad y por la cultura de la sociedad, porque sin duda la base para que esto se dé es este modelo machista, patriarcal, que realmente pues existe, ¿no? Que realmente implica esta suerte de brecha entre lo que significa ser hombre y ser mujer, digámoslo así a nivel general en el mundo, pero de manera más específica aquí en Ecuador. Es una brecha real que existe y que hay que empezar por reconocerla. Bueno, yo les decía, frente a eso, pues, y para entrar directamente en materia, nosotros como Cooperación Alemana, ¿qué es lo que planteamos? ¿Cuáles son los desafíos de alguna manera que nos hemos trazado, en los cuales pues aspiramos a aportar precisamente a construir, a generar una sociedad que de inicio reflexione sobre esta temática, pero sobre todo que en lo posterior produzca cambios de paradigmas, cambios de formas de relaciones y sobre todo ese cambio que tiene que partir desde cada una y de cada uno de nosotros, ¿no? Y en ese sentido hemos desarrollado unas 7 líneas sobre las cuales pues yo quiero comentarles la parte más relevante, ¿no? Lo primero, evidentemente todas estas líneas están enmarcadas en lo que hemos hecho, o más bien en nuestro principal planteamiento, que es la prevención de la violencia contra las mujeres como el principal eje de actuación, ¿no? Desarrollamos un proceso digamos, de capacitación en línea para las y los servidores públicos. Este es un proceso que se llama Instituciones Seguras Libres de Violencia contra las Mujeres, que hasta el mes de diciembre ha implicado que 54.706 personas a nivel nacional se hayan involucrado en este proceso, perteneciendo a 63 instituciones del gobierno central, ministerios, subsecretarías, etcétera. Tenemos también la participación de 21 gobiernos autónomos descentralizados y 7 juntas y consejos de protección de derechos, ¿no? Esto es interesante, importante, porque en realidad, si bien esta no es una herramienta que nos va a permitir o apuntar hacia el cambio per se de comportamientos, de actitudes, por lo menos ya plantea sobre todo
la responsabilidad que las y los servidores públicos tienen de cara a esta problemática, ¿no? Entonces, ahí les comento esta, digamos, primera acción que tenemos desde la cooperación alemana. Otra cosa que ha sido muy importante presentar, y por cierto, esto que lo estoy haciendo está disponible en nuestra página web que se denomina mujeresinviolencia.org. Ustedes pueden a partir de ahí enlazarse a nuestro catálogo y descargar la información que estamos viendo ahora, ¿no? Hemos realizado varias investigaciones en el Ecuador y bueno, complementando estas investigaciones porque ya son investigaciones que se han hecho en otros países aquí en la región. Concretamente en esta ocasión, pues nuestro interés ha sido sobre todo evidenciar cuál es la situación, cuál es el impacto de la violencia contra las mujeres, como yo les decía, en otra dimensión que normalmente pues no se había considerado. Nos referimos a la dimensión económica, ¿no? Y ustedes tienen, por ejemplo, en el caso de las empresas grandes y medianas en el Ecuador, estamos hablando de que la violencia, ojo, lo que nosotros medimos en este estudio no es la violencia que podría ser que suceda dentro de la empresa, sino más bien la violencia que sucede en el hogar de las mujeres, ¿no? Y que es normalmente ocasionada por la pareja o expareja de las mujeres, como bien lo había mencionado Gaby anteriormente. Entonces estamos hablando de que este costo es de alrededor de 1.8 mil millones de dólares por año, ¿no? Luego tenemos también el costo que asumen las mujeres, que está reflejado en 2,3 mil millones de dólares por año, que tiene que ver con los costos de las mujeres en buscar atención médica, en buscar asistencia legal, en incluso cambiarse a veces de casa, cambiarse incluso de ciudad, buscar otros trabajos, cambiar a los hijos de colegio, etcétera, 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 ¿no? Que son costos que en realidad en general son asumidos directamente por las mujeres, ¿no? Y que también tenemos por acá un costo de 243 millones que ha sido resultado de un estudio justamente de cuál es el impacto económico de la violencia en el caso de los microemprendimientos liderados por mujeres a nivel nacional. Estamos hablando de 243 millones. Finalmente, y debo decir con cierta tristeza, ¿no? El costo que asume el gobierno actualmente, ¿no? De este pastel, perdón la palabra, que ven ustedes aquí a la izquierda, de los 4.608 millones de dólares, que es lo que hemos estimado que cuesta la violencia contra las mujeres cada año, apenas el 11%, es decir, unos 523 millones, corresponden a lo que asume directamente el gobierno. Pero lo más triste de esto es que en prevención directamente, que es justo la manera en la cual todo esto podría evitarse, es menos del 0.1% el valor, ¿no? Entonces, esto simplemente como para, a partir de tener datos que van más allá de la percepción, podamos, por un lado, influir en el tema de política pública, pero por otro lado también dar a entender a la sociedad en general que la violencia contra las mujeres no afecta solo a las mujeres, como lo dijo Gaby, nos afecta a todos y todas y de diversas maneras. Piensen ustedes que el presupuesto de salud para este año es de algo así como 3.600 millones de dólares. El costo de la violencia contra las mujeres es más que eso, ¿no? Entonces, eso debería llamarnos a, oye, ¿no será que si trabajamos de cara a esta problemática, esto que nos está costando, este fenómeno social que es prevenible, que se puede tratar, ¿no será que con eso podríamos fortalecer nuestro sistema de salud? Podríamos contratar más médicos, etcétera, etcétera. Para pensarlo, ¿no? Para pensarlo. Muy bien. Avanzando otro poquito, como les decía, estamos
de hecho, acabamos de presentar el estudio, no les pongo aquí la portada porque precisamente está en fase de diseño y diagramación, un estudio que hemos hecho eh, para poder identificar cuál es la situación de violencia contra las mujeres a nivel de las universidades del país. Participaron 16 universidades, más de 25,000, casi 26,000 estudiantes, casi 5,000 docentes y personal administrativo. Y bueno, para realmente no ahondar mucho en esto, lo único que sí les puedo decir es que en ninguna de las universidades en las que se realizó el estudio se puede concluir que no hay violencia, ¿no? Hay diversos tipos de violencia, diversas manifestaciones que se expresan tanto entre pares como inclusive desde docentes, personal administrativo hacia las estudiantes. Y que nuevamente nos tiene que poner como se dice, el dedo en la llaga sobre qué cosas tienen que empezar a cambiar también en los centros de educación superior, que en realidad son los motores del cambio de la sociedad, ¿no? Entonces, ahí también, pues, nuestro puntito de reflexión. Como digo, la primera forma en la cual podemos trabajar en prevención es a partir de que reflexionemos sobre las relaciones y lo que queremos de nuestras relaciones. Con el sector empresarial tenemos también esta modalidad tanto presencial como virtual de trabajar en prevención, ¿no? Tenemos esta metodología que se llama Empresa Segura, que hoy en día pues más o menos tiene su símil, como lo comentaba antes, en el tema de instituciones seguras. Hay varias empresas, no todas las que quisiéramos en realidad, nos gustaría que puedan ser más, que han optado por esta como una alternativa para por lo menos empezar a conocer sobre la violencia y que luego la han ido complementando, ¿no? Con la versión presencial, en donde sí promovemos ya cambios de actitud, cambios de paradigma sobre este problema, ¿no? Tenemos también lo que ya mencionó Gaby, y yo quiero ser muy enfático en decir realmente si ha habido un lugar en el que la ruta participativa particularmente ha funcionado y ha dado muestras de que el trabajo de nuestra contraparte, en este caso la UTPL y particularmente la cátedra UNESCO, ha sido, pues, yo lo digo así, es un referente nacional para nosotros, pues precisamente es Gaby y su equipo, ¿no? En realidad han hecho un trabajo maravilloso que ha involucrado no solamente a los niños y niñas con quienes se empieza a trabajar, ¿no? Han tenido esta iniciativa de ir más allá, empezar a trabajar también con padres, madres, en ver mecanismos para vincular al resto de la comunidad, porque desde luego, al ser esta una problemática que 5 minutos, Javier, para terminar, por favor. Perfecto. Pues, al ser esto una problemática que nos engloba a todos y todas, tenemos que tener estrategias para poder llegar a eso, a todos y todas de alguna manera, ¿no? Entonces, pues simplemente quiero mencionar, nosotros empezamos a trabajar desde la niñez y la adolescencia de cara a que en estas fases de la vida no se normalice la violencia y cambiemos los patrones culturales y de relacionamiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya casi terminamos también. Hemos desarrollado un proceso de sensibilización, si quieren ustedes ahora, aprovechando estos espacios que tal vez, sobre todo, llegan a un público más joven. Nos referimos concretamente a las campañas en redes sociales, tenemos una página permanente que es justamente esta de mujeresinviolencia.org, en donde damos información, pero también procuramos sensibilizar sobre la problemática. Y hay un punto muy importante o interesante, ustedes ven aquí, solo son hombres, ¿no? Solo son hombres los que están sosteniendo esta pancarta, que inclusive está contextualizada hacia la provincia de Tungurahua. Bueno, yo les quiero decir que en realidad, para poder abordar este problema, es súper importante no dejar por fuera a los hombres, no enfocarse únicamente en las mujeres, porque en realidad, si queremos cambiar esta problemática, el abordaje, repito, tiene que ser integral. Y termino simplemente diciendo, y esto sobre todo para que ustedes conozcan, hemos también trabajado con el Estado porque en realidad, si bien nuestro enfoque es la prevención, es lograr que esto pues cambie desde antes que suceda,
sin duda, en cuanto al aparato que está vinculado a la atención de casos, sobre todo desde el sector de la policía y la justicia, hay todavía mucho que hacer respecto desde la sensibilización, ¿no? Por ahí mencionaba Gaby la cuestión de la culpabilización de las mujeres. Eso es algo que también necesitamos cambiar y en lo cual pues nosotros hemos hecho, pienso yo, apenas un micro aporte. Trajimos una policía de Alemania que trabajó con varios policías aquí, pero hay mucho que hacer ahí, hay muchísimo, porque en realidad hay que trabajar en paralelo esa parte. No es posible que las mujeres se sientan desanimadas de denunciar porque finalmente no encuentran la respuesta que necesitan del sector de justicia, ¿no? Entonces, si bien es importante trabajar en la prevención y en eso me voy a ratificar, también es importante que quienes están en la aplicación de justicia tengan por lo menos la sensibilidad de cara a esta problemática. Eso nada más y pues quiero repetir, ¿no? Estamos a las órdenes desde nuestro programa, consideramos que la UTPL es un aliado estratégico y estamos felices, gustosos de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Javier, muy amable, muy interesantes tus criterios, sobre todo esta visión que nos presentas de la cooperación internacional, concretamente desde Alemania, y lo que se puede trabajar de forma conjunta entre instituciones. Continuando con nuestros invitados, pues corresponde la palabra a María Isabel Tobar Subía, nos acompaña desde la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra. Ella es abogada por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Integración y Mención Política Exterior de la Universidad Andina Simón Bolívar, docente de la Escuela de Jurisprudencia con dedicación a tiempo completo y ocupa el cargo de directora de los centros anexos de la Escuela de Jurisprudencia, consultorios jurídicos gratuitos, Centro de Resolución de Conflictos y Centro de Derechos Humanos. María Isabel, qué gusto tenerte aquí. Adelante, bienvenida. Estamos atentos a tu exposición. Muchas gracias, Roberto. Un saludo cordial para quienes me han antecedido en la intervención, así como para todas, como para todos quienes están conectados a través de la red. En realidad, bueno, primero quería solicitarle al anfitrión para que me permita, por favor, compartir la pantalla. Inmediatamente lo hacemos. Muchas gracias. En todo caso, se me había comentado que este es un café científico que tiene también una línea de cero ideologías para poder abordar el tema de la violencia. Y había elegido para este café el tema de violencia intrafamiliar y también su incidencia en el desarrollo de las niñas y de los niños. Normalmente, o digamos, la mayor preocupación va a demandar la víctima de violencia, pero también van a haber otros actores, digamos así, que también van a recibir efectos directos de esta violencia y que son las niñas y que son los niños. Procesos estadísticos o cuadros estadísticos en el Ecuador abundan sobre el tema de violencia, percepciones también que se han ido cambiando y se han ido modificando, también existen de diversas índoles y también de diversos caracteres en el Ecuador. Sin embargo, hay que destacar que los esfuerzos que han hecho, digamos así, las anteriores generaciones, que ha hecho el Estado ecuatoriano a través de sus reformas legales, a través de su reforma constitucional, a través de cátedras como esta y de esfuerzos también que se realiza desde la academia, efectivamente van permitiendo de alguna manera avanzar un poquito en el camino. Entonces quería empezar con esto porque normalmente cuando se habla de violencia o hablamos de violencia, pensamos que todo está perdido. Y yo quisiera empezar diciendo que sí hay alguna parte del camino que hemos ya transitado y que los efectos, los ejemplos, digamos así, ustedes han podido advertir en las dos primeras intervenciones con absoluta claridad. Actualmente, según una encuesta también, en el Ecuador, los jóvenes, las jóvenes tienen también una idea de inaceptable la violencia de género y adicionalmente también consideran que la igualdad es una de las maneras para entenderse en el país.
conservamos aún el modelo de Estado en una estructura patriarcal, machista, pero aún en ese Estado también hay unos pequeños avances que son importantes reconocerlos. También quería agradecer que haya una persona de género masculino en la intervención, porque efectivamente muestran y mostramos de esta manera que el tema de violencia no es asunto exclusivo de las mujeres, sino que es un asunto que nos va a involucrar a todos como sociedad y a todos como comunidad también. Entonces, actualmente nos encontramos en un modelo que ya ha traspasado diversas formas de violencia. Entonces, actualmente tenemos nuevos escenarios de violencia y también tenemos nuevos personajes. Cuando hablo de nuevos escenarios, la casa ya tenemos que hablarla no solo como un espacio físico en el que el territorio es el que marca sus fronteras, sino que con el tema de la pandemia y con la llegada del Internet, la casa se ha vuelto muchas cosas. Entonces, lo privado ha implicado el territorio familiar propiamente dicho, así como también los dispositivos móviles, el acceso a Internet. Y eso ha traído también otros escenarios de violencia, como ustedes conocen, el cyberbullying, el ciberacoso, que son elementos que están en las redes presentes y que son comunes para, pensemos así, para parejas o para mujeres que no están exclusivamente en su territorio familiar, digámoslo así. También todas estas ideas que se van quedando a lo largo del tiempo en la formación y en la crianza de los jóvenes, de los adolescentes, los mitos del amor romántico, me cela porque me quiere y demás cuestiones de esta naturaleza también van mostrando otros escenarios de esta violencia. Asimismo, hay nuevos personajes en temas de violencia o nuevos rostros que también tienen que ser considerados y que tienen que ser vistos en este tema de violencia. Pensemos así, personas con sexualidades diversas. Supongamos que hubiera una pareja de personas homosexuales que al igual que una pareja heterosexual tiene también una tensión propia de la convivencia, digamos así, y fallece esta persona. ¿Será que el Estado ecuatoriano a este ciudadano le va a considerar o a este hecho va a considerar como un femicidio o va a considerar como un simplemente homicidio? Entonces son como cuestiones para debatir y preguntarnos, ¿por qué no puede ser un femicidio si finalmente se trata de una pareja? Lo que normalmente va a decirnos el código es que no cuenta con el género como tal para ser considerado femicidio. Entonces, des en cuenta que hay estos nuevos actores, que hay estos nuevos escenarios, que hay estas nuevas dinámicas familiares. Ya la familia no es la que está prevista exclusivamente en el mismo territorio familiar, familias transnacionales también, que les van mostrando que el tema de la violencia es absolutamente diverso, cambiante, pero que demanda efectivamente de algún marco legal para poder sostenerla y para poder también sancionarla. Y les digo de algún marco legal porque la cuestión de la violencia no es un asunto que se resuelve únicamente por las leyes o únicamente por la aplicación de una ley o ir a una audiencia. En una audiencia se resuelve la prueba, se juzga la prueba, pero ustedes saben que la violencia tiene una amalgama de cuestiones adicionales, como las cuestiones del estrés postraumático de las personas que han estado dentro de estos hechos, la cuestión económica, la cuestión patrimonial, que son todos estos elementos los que son concomitantes al asunto legal y al asunto normativo. Por eso les digo que el Estado más o menos puede sostener a través de esta norma. Y otra de las cuestiones también que es muy importante, si bien la justicia tiene su responsabilidad en el tema de violencia, también tenemos que reconocer que se necesita aún más sensibilización para que quien pase por un tema de violencia pueda efectivamente denunciar. El 80% de las mujeres, que es el tema que estamos viendo, normalmente tiene dificultades para iniciar, para saber dónde tiene que denunciar. Aunque el Estado haga campañas muy grandes en las que establezca efectivamente el 1-800, el 911, están las UPC,
todo un sistema y un protocolo, hay una cuestión subjetiva que cada mujer en situación de violencia tiene y que es empezar. Eso significa denunciar. La denuncia es el tema más importante en asuntos de violencia porque efectivamente se tiene que saber por dónde empezar, la línea segura, una casa de acogida también, transitoria obviamente para que mientras una mujer está pasando situación de violencia y no tiene una situación económica o un núcleo familiar que también le contenga, pueda también sobresalir o sobrellevar la violencia, digámoslo así, por así decirlo. Entonces, en este marco que ya los expositores anteriores lo han hecho con absoluta certeza y también con recursos estadísticos también, quería hablar de las niñas y de los niños como receptores de esta violencia y que tomo también estos actores que están invisibilizados en los espacios de violencia. Cuando hablamos de violencia, realmente estamos hablando de un fenómeno, por así decirlo, absolutamente histórico que no ha distinguido culturas, edades, razas sociales, religión, ideología, absolutamente nada. No ha distinguido porque efectivamente lo que ha hecho es reconocer que la mujer puede ser una persona a la que se le puedan vulnerar derechos, se le pueda también agredir física, psicológicamente y que de esto no se derive ningún efecto. Desde hace muchas décadas del mundo entero, el país ha hecho grandes esfuerzos para poder combatir este tipo de violencia, para visibilizar a la misma y para que los efectos de esta puedan disminuir. Así, ustedes conocerán la Declaración Universal de Derechos Humanos, va a señalar que todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y en derechos. Y este es uno de los, digamos, una de la columna vertebral que combate al tema de violencia, porque al reconocer una persona que la otra persona es igual, efectivamente no le puede arrebatar sus derechos ni vulnerar a través de ningún acto de violencia. Convenciones internacionales sobre el tema de violencia, muchísimas, un marco normativo regional, subregional y global amplísimo. Sin embargo, una de las más importantes, digamos, de estas convenciones es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o conocida también como la CEDAW, la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de Naciones Unidas para la Mujer, Igualdad, Desarrollo y Paz de Nairobi de 1985, la Asamblea General de Naciones Unidas, la Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer como el instrumento más importante y adicionalmente uno de los fundamentos por el cual se han hecho cantidad de reformas en el Ecuador, desde las comisarías de la mujer, que son una cuestión tan antigua. Queda entonces más o menos dicho que la problemática de la violencia es un asunto muy complejo que normalmente se sustenta en esta línea de la desigualdad y que esta desigualdad es un producto de la estructura social del Estado en la que hombres y mujeres no se van a considerar como iguales, ni en sus tratos familiares, ni tampoco en sus tratos, digamos así, fuera del ámbito privado. Esta se reproduce continuamente porque hay algunos factores que también la acompañan, como les decía hace un momento, la crianza, los mitos del amor romántico, el machismo, el patriarcado, la misoginia, los nuevos machismos también, que son estos nuevos machismos que también acompañan como factores desencadenantes a la violencia. Entonces, los factores que determinan la violencia emocional, los insultos, las amenazas, los gritos, los chantajes también, el acoso, el hostigamiento sexual, la explotación sexual, el tráfico de mujeres, de niñas, el paso desde las mutilaciones genitales hasta la esclavitud, violencias masivas ya como delitos de lesa humanidad. Ahora, la expresión más común y digamos así de la violencia se da en el círculo familiar y como les decía hace un momento, uno de los efectos también que van a recibir directamente son las niñas, son los niños y las adolescentes también.
Normalmente la violencia, según las Naciones Unidas, es todos los elementos que pueden implicar algún tipo de daño de carácter físico, sexual, psicológico o emocional, incluido las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad de una persona y todo lo que pueda vulnerar la independencia tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y esta es una idea que acompaña al mundo desde el año de 1993 y que también ha generado en estos cambios. En el Ecuador, toda la normativa de Naciones Unidas, la normativa interamericana también, que ha emitido a través de los informes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a través de las sentencias con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha permitido también que se vayan adecuando las normativas legales existentes en el Ecuador. Tuvimos en el Ecuador una ley 103 que efectivamente se aplicaba a través de las comisarías de la mujer y que fue uno de los primeros hitos porque ya se hablaba de la violencia en el Ecuador y las comisarías también visibilizaban este fenómeno social tan nefasto y sus consecuencias. Esto fue evolucionando. Años más tarde, esta ley fue aplicada a través de juzgados y de unidades especializadas en esta materia, y después va a venir la ley especializada sobre asuntos de violencia y también las sanciones que se van a registrar en la reforma al Código Orgánico Integral Penal. Y además, estos 9 cuerpos normativos van a estar aplicados por juezas especializadas, jueces que tienen un amplísimo nivel y una amplia sensibilidad en cuestiones de violencia, y de esta manera, obviamente, las decisiones de violencia se ejecutan, se cumplen. Hay personas que van a estar privadas de su libertad, que tendrán que pagar pensiones alimenticias, que tendrán también que salir de los hogares en los que están viviendo. El sistema cuenta con una policía especializada también para poder tratar estos asuntos. Y efectivamente se cuenta en los lugares lejanos del sistema previsto, que se cuente con la intervención de los tenientes políticos, de las juntas cantonales para la emisión de las boletas de auxilio. Este sistema funciona, o digamos, este sistema se activa siempre que haya una persona que requiera del mismo. Hay cantidad de personas hasta este momento que no denuncian y que por ende no pueden activar todos los protocolos y todo el sistema legal, digamos así. Adicionalmente, 5 minutos para finalizar, María Isabel, gracias. Ok, adicionalmente de estos protocolos de atención jurídica, efectivamente también es muy importante la prevención como una política que promueva la visibilización de la violencia, que promueva la paz, el reconocimiento de la igualdad entre todas las personas. Entonces, para ir finalizando, porque hay algunas cosas que se van quedando en la presentación, los efectos de las niñas, de los niños y de los adolescentes como uno de los actores que está presente en los centros familiares, digamos así, pero que son escasamente atendidos porque las boletas de auxilio las tienen las madres, pero efectivamente los niños no son los beneficiarios directos de estas boletas. Las pensiones alimenticias no siempre se regulan en los procesos de violencia y se tendrán que abrir otros procesos para el beneficio de las niñas, de los niños y los adolescentes. Hay terapias psicológicas que son exclusivas para la víctima, pero en esas terapias no se reconoce la participación de las niñas, niños y adolescentes que son de alguna manera quienes están en el núcleo familiar y quienes presencian todos estos actos de violencia. Finalmente, agradecerles a ustedes por la atención, esperar que estas palabras sobre el tema de violencia vayan a ustedes y les pueda también despertar profundas reflexiones sobre la paz, sobre la igualdad, como les decía, sobre la educación, y que obviamente les ayuden a ustedes a ser parte de esas cifras que demuestran que sí se mueve el Ecuador y que se ha cambiado y que hay algunos pasitos que se están haciendo para tener una sociedad más igualitaria y que reconozca a todos en derechos. Muchas gracias. Gracias, María Isabel. También gracias a todos nuestros 3 invitados de este café científico. Agradecerles nuevamente, agradecer a la UTPL, al vicerrectorado académico, al Departamento de Ciencias Jurídicas por permitirse este espacio de reflexión muy interesante, muy interesante. Yo solo quisiera rescatar algo. Cuando hablamos de estos temas y cuando pensamos estos temas, nos damos cuenta
de que hay muchas instituciones y muchas voluntades, muchas veces caminando solas, y yo rescato un mensaje del chat cuando dice, debemos unirnos, efectivamente. La violencia es muy visible, pero también el trabajo hacia la educación y la cultura de paz también es importante y hay que hacerlo visible. Y hay que mirar y rescatar las acciones pequeñas, grandes, las instituciones tienen que trabajar en ese sentido. Este es un tema de salud pública, este es un tema de agenda de Estado, este es un tema de interés público. Por lo tanto, todos y todas estamos llamados a ello. Y lo más importante es que esto sobre todo implica un compromiso personal. Si no hay un compromiso personal, cualquier acción externa es una acción temporal, ¿sí? Esto implica que nosotros también debamos cambiar. Nuevamente, muchísimas gracias a nuestros invitados, Marisabel, Gaby, Javier, excelente. Gracias a todas las personas que nos han invitado, nos han acompañado, al LEAD UTPL, al laboratorio de UTPL, pues su participación, su apoyo. Y nada, esperamos encontrarnos en otro café científico. Gaby Moreira ya puso el correo, nosotros estamos atentos a cualquier inquietud que tengan. Que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana. Adiós.